la eutanasia. Está Roberto Herrera, abogado de Manzanares, ex contador de los Kirchner. Ayer estuvo con nosotros, dejó mucha esquirla, mucha tela para cortar y por eso le dijimos que vuelva. Doc, gracias por venir. Muchas gracias por venir. No. Quiero que la presentación la haga, porque cuando se iba, en el final Lourdes dice, no, porque además es una persona muy especial, que tiene una historia muy rica, que cuando la conozcan, digo, bueno, contala. Bueno, a ver, un día de todos los que trabajamos en Comodoro Pi, un día me junté a tomar un café con el doctor, en aquellas épocas turbulentas de Comodoro Pi, cuando todos los arrepentidos iban a declarar, y me cuenta una historia que a mí, la verdad que me pegó de lleno, porque vos podés en la vida elegir ir para el lado del bien o para el lado del mal. Y Roberto eligió ir para el lado del bien. De muy chiquito, él vivió en un barrio donde había piratas del asfalto. Se crió en ese ambiente, y se me emociona, se crió en ese ambiente, pero él decidió de muy chiquito que él no quería estar en el mundo de la delincuencia. Entonces, de chiquito empezó a vender ajos. Ajos eran, ¿no? Empezó a vender ajos para tener su billete. Después conoce una chica de jovencito y ahí decidió, a los 14 creo más o menos, a los 15, a los 15, que él quería ser abogado. Y que él quería sacar a un familiar muy querido, no voy a decir porque eso lo contás vos si querés, de ese lugar. O sea, estaba en medio de una situación desventajosa. ¿En qué barrio era? En Villa Celina. Villa Celina. Piratas del asfalto, la Matanza. Los piratas del asfalto eran en uso y costumbre. ¿Quién estaba preso? ¿A quién querías dejar en libertad? No. Yo quería sacar a un familiar mío, no estaba detenido, pero sí quería sacarlo de ese ambiente, de no estar en ese lugar. Yo tuve la posibilidad de elegir. ¿Hace cuánto de eso? Y hoy tengo 53, hace más de 35 años. Me fui del barrio a los 27 años, no me fui a los 3, a los 4 años de la villa. Y yo lo que quería hacer era justamente... A ver, yo lo que veía ahí es que el que se llevaba la plata era o el abogado o la policía, que eran los que arreglaban con los dealers, con los chicos. En este caso con los que participaban participaban en algún delito. En algún delito en particular era... La piratería del asfalto, que era muy tradicional hace 35 Uno de años. los hechos que más se conocía en ese momento eran piratas del asfalto y los que eran salidas bancarias. ¿Cómo era esa villa en Villa Celina? Villa Celina es... ¿Qué recordás? ¿Qué tenías o qué no tenías? ¿Cuántas cosas no tenías? En realidad yo no tuve carencias porque no conocía otra cosa. Es una gran frase, está muy bien. Pero hoy que conoces otras cosas, ¿qué es lo que te faltaba en aquel momento? ¿Tenías agua potable? Sí, yo sí tenía agua potable. Tuve una familia y tengo una familia que era muy contenedora y eso también creo que ayuda bastante. Sin duda. Aún en la adversidad, correcto. Y después, bueno, era una cuestión de salir. Tuve la suerte de conocer a una chica que no era de ese barrio, que después terminó siendo la mamá de mi hija, que ella es médica, los padres eran médicos y ella lo único que me inculcaba siempre era que yo tenía que estudiar y que se podía salir de esto. O sea, fue el impulso, fue esa mochila que en lugar de cargártela y fuera un peso, fue un empuje para vos, fue una contención y fue algo que te llevó hacia adelante. Sí, me ayudó como a ver otra realidad también, porque uno está dentro de ese lugar y lo único que ves es esa realidad. No ves otra realidad si vos no salís de ese ámbito. ¿Y dónde estudiaste? Empecé a estudiar en Loma de Zamora, primero. Hice 2 años y después estudié en la Universidad de Morón. ¿Y ahí terminaste? Sí, pero me llevó 16 años. ¿Cuánto? 16. Estudiando Derecho. Sí, pero ¿por qué hacía? Metía una materia por año, 2. Pero yo ya en el año 2000 tenía mi propio estudio jurídico sin ser abogado y tenía 7 abogados trabajando para mí. O sea que es un hábil, un busca. No, en el buen sentido, quiero decir. Lo que pasa es que en realidad lo que pasaba era que la gente que me conocía a mí del barrio sabían que yo no le iba a mentir. Con lo cual te iban a buscar vos para que los defiendas. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue contratar al profesor de Derecho Penal de Loma de Zamora, que era mi profesor en ese momento, y lo contrato yo para trabajar conmigo. Vos contrataste a tu profesor. Claro. Un crack. Gracias, Lourdes, porque yo no tenía ni la más remota idea de esto. No lo sabe nadie, siempre hay un lado nunca lo conté esto en ningún lado, sí a la gente que por ahí está conmigo. Con lo cual esta es la primera vez que lo haces público. Por eso le pedí autorización. Exactamente. Y por eso ella, que es tan cuidadosa, te pidió autorización. Y yo me consta que ayer te lo pedía y vos... Quiero solo hacer 2 focos en cosas que vos dijiste. Primero, ¿se puede
viniendo desde la adversidad, Sí. con mecanismos que te ayuden a encontrar igualdad con otros, superarte y estar en un pie de igualdad con cualquier abogado hoy. Pero para eso, mucho sacrificio y también Sí, y después te también, tienen que apuntalar. también hice igual un posgrado en la Ditela, en la Universidad de Ditela, después que me recibí de lavado de dinero, todo. No es que me quedé solamente con lo que yo ya me había recibido y ya estaba. Tampoco me quedé siempre en una Y la cuestión primera de etapa fue comodidad. educación pública. Sí, toda. Sí. Digo esto porque tardaste 16 años para ser abogado y muchos cuestionan, no puede ser que alguien esté estudiando abogacía 10 años, tiene que estudiar 6, 7, el que sirve, si no, no. No, es una Si cuestión eso de... te hubiera pasado, vos no serías abogado, vos no tendrías la vida que tenés. Si me hubiese pasado que de dejar de estudiar... ¿Qué te Tuvieras hacen plazo. dicho, o lo haces en 8 años o no estudias? Quizás tendría el mismo estudio jurídico que tenía en su momento, pero tenía abogados que firmen por mí, yo no podía participar en ninguno de estos, en esta causa que estoy. Después la vida me fue llevando a cada vez tener clientes mucho más importantes y hoy es uno de los estudios más que tienen este tipo de causas. Yo tengo también a Leandro Báez, a Fariña. Vinculado al lavado de activos, Al lavado de activos. que es donde vos hiciste un posgrado. Un posgrado en la Ditela. En la Universidad de Itela. Por eso te vienen a buscar a vos. Sí. ¿Y te sentís cómodo? Sí. Sí. Aparte, lo que tiene es que yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta. Y yo lo que hago me gusta. Wow. Todo tuyo, Lourdes. Maxi. Bueno, nada, hablando, ya contó su Vamos a historia. la causa. Vamos Porque hoy a hay la una causa. nueva audiencia, Causa Cuaderno. Es uno de los abogados que está en la Causa Cuaderno. Creo a propósito de la creo que te defensa. cuide, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy es la quinta audiencia, todavía se está desarrollando. Sigue con la lectura, Paulino, del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli. La del martes pasado fue la audiencia en la cual se leyeron los testimonios de Ernesto Clarence y de Fabián Gutiérrez, dos personas muy importantes en el armado, digamos, de esta estructura. Fabián Gutiérrez no tanto en el armado, sino que era el secretario privado de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner y vio muchas cosas y contó en la justicia muchas cosas, más allá de que Cristina Fernández de Kirchner en sus redes haya dicho que a él lo habían amenazado con meter presa a su hermana y a su madre si él no hablaba. Pero bueno, lo cierto es que él habló, hoy se reprodujo el testimonio, pero él no está en la causa porque... Se bueno, presentó como arrepentido 2018. exactamente, es uno de los tantos que pasaron, son 31 en total. En esta causa, en este tramo hay 25. Quedan otros 6 que no están en este tramo. Uno de ellos es Víctor Manzanares, que va a estar en el tramo de la causa de lavado de Daniel Muñoz. De Daniel Muñoz. Bueno, Lo que tiene relevante por ahí, los testimonios que uno va viendo de todos los imputados colaboradores, es que todos coinciden con todos. No vas a encontrar una contradicción ni entre ellos y puntualmente con lo que dijo Manzanares de lo que hacía Daniel Muñoz. Y creo que fue interesante el aporte que había hecho Fabián Gutiérrez. ¿la matriz cuál era? ¿Cómo se gestó todo esto para entender la Causa Cuadernos? La materia de la corrupción, Sí. en realidad lo que hacían era, Olvídate Por todo los lo que dichos hemos de los conocido. empresarios, Contalo por primera por los vez dichos a de alguien que entra ahora al tema. por los mismos dichos de los empresarios, Manzanares estaba en la otra etapa que era el de meter ese dinero en el circuito blanco. Pero cómo venía el dinero era con un sobreprecio en las obras públicas y ese dinero que era el sobreprecio era el que tenía que volver para la corrupción, que es lo que decían, que está en los testimonios de los empresarios y de las personas que recibían el dinero. Sobre el precio del 15, 20, 30. Dependía la obra. ¿Llegaron a cobrar sobre el precio del 50 o no? No lo sé porque en esa parte yo no estoy en la segunda etapa, pero el dinero que se manejaba era muchísimo. Manzanares llegó a manejar hasta 3 millones de dólares por viernes que le traía Daniel Muñoz, solamente el remanente de Daniel Muñoz, no lo que Daniel Muñoz en teoría llevaba para Néstor Yo quiero pararme. 3 millones de dólares por viernes por viernes. Sí. en bolsos físicos, como diría Fariña. Sí, alguien que defende. físico, que era lo que le daba para que Manzanares después vea de qué forma se podía meter en el circuito blanco. Claro, había que blanquear ese dinero. Y Pero Manzanares, esa era parte de, tiene que quedar claro esto, de Daniel Muñoz. O sea, Manzanares siempre cuenta que iba al aeropuerto a buscar a Daniel Muñoz, bajaba con las valijas, iban a la casa de los padres de Néstor, entraba Daniel Muñoz solo. Clarence Después era de el que una hora- convertía pesos a dólares. Exactamente, pero acá en Buenos Aires. Exacto.
Manzanares estaba en Río Gallegos directamente. Claro. Entonces cuando iba, después de estar un determinado tiempo adentro de la casa de los padres de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, salía con su parte, que eran esos 3 millones de dólares o 2 millones, dependía del viernes. La de Daniel Muñoz, Esa era nada la de Daniel más. Muñoz, exactamente. ¿Y cuántos más había Era como solo un Daniel Muñoz? secretario, Por Daniel eso, Muñoz, acordémonos. Claro. ¿de qué plata? O sea, los viernes, ¿qué podríamos intuir? ¿Que había 10, 15 millones de dólares que se distribuían entre distintas Yo creo personas? que debería haber más. Porque Por viernes. Claro, porque si Daniel Muñoz solamente se llevaba entre 2 y 3 millones de dólares, no creo que... la caja Recordemos fuerte- que la pesaban, ¿no? No, La pesaban sí. porque no la contaban toda, sino podía estar mucho tiempo Exacto, se pesando. hablaba de... bueno, Fariña creo que habló del Fariña peso hablaba de de los los, bolsos, billetes. Incluso en algún momento, por el tema del peso, había mexicaneadas entre ellos. Bueno, Daniel Muñoz es uno de los que estaba sindicado como haber mexicaneado mucha de la plata, por eso tenía tanta plata en Turca. Habían conseguido un bolso y en similar, Miami. más chico, con mayor peso en el fondo, para poder hacer desaparecer dinero. Bueno, y ustedes se acuerdan la imagen del expresidente Néstor Kirchner mostrando la caja fuerte, esa gigante que tenía en Santa Éxtasis. Cruz, que él decía éxtasis, era enorme, entraban muchos billetes ahí ¿Vos querías también. preguntar algo, Cancelare? Sí. Te vi muy atento. Te Primero, conozco algo. ¿de qué lo quiere defender a Manzanares? Y segundo, si Muy bien. cree que el juicio tal cual se está ejecutando debe ser modificado, porque esta es otra de las grandes discusiones. La defensa de Manzanares va a ser, de acuerdo digamos, al aporte que él hizo, con lo que él se arrepintió, para tener una pena menor. No hay mucha estrategia de defensa porque él aceptó la culpabilidad y la imputación que se le sigue. Claro, no vas a buscar la inocencia. Es No, distinto. por eso lo pregunté. Y después la segunda pregunta, Si el juicio tal cual lo estamos viendo que se está desarrollando debe ser modificado, porque esta Debe es tener otra- más días, más audiencia, más ser Entiendo que de presencial. debería otra ser- manera. entiendo que podría ser quizás con un horario más extendido, si no es que tienen... Porque el problema que tengo en los tribunales es que ya tenés los días acordados para otros juicios que tenés. Exacto. Entonces, si yo voy a utilizar martes y jueves para este debate, entiendo yo que una forma de apresurarlo sería, como pasaba, y nosotros estábamos en el juicio de la ruta del dinero acá, en la cual había momentos, jornadas que se terminaban a las 16 horas. Si hoy tenés hasta las 13:30, entonces, y vos estirás un par de horas más, quizás le ganás más tiempo. Y la presencialidad, decías. La ayer, ¿no? presencialidad yo creo que es muy importante, pero me parece que es importante para todos. Verse las presencialidad. caras, mirarse los ojos. Sí, pero incluso ya lo veo como defensor. Porque si yo veo que vos me estás acusando de algo, a un asistido mío, tengo preguntas para hacerte ahí en el momento, en las cuales no es lo mismo que si yo te miro por una pantalla. Entiendo que es mucho mejor, no solo también para la vista del tribunal, de la fiscalía y de todos los defensores que están en ese momento, porque todos pueden hacer preguntas si es que el imputado acepta contestar las preguntas. ¿Qué es lo que va a hacer Manzanares? Manzanares iba a responder todas las preguntas que se le hagan. Entonces, creo que lo mejor que puede pasar es presencial. Entiendo que debería, al ser un juicio tan grande con tantos imputados y no haber un espacio físico tan grande, sí puede ser para los que están ahora, quizás una forma para que esto no genere más controversia de que si es un lawfare, si es inventado, no es inventado, que dejen entrar a los medios y que la gente pueda ver lo que hay en las causas. Porque lo que ustedes están viendo ahora, de los testimonios, ya estaban en la causa hace rato. Sí, claro. Es Lo que pasa es que no lo podían ver. O sea, uno puede leer ahora y se sorprende de lo que pasó. Nosotros sabemos lo que Manzanares declaró, nos sorprendimos en ese momento, porque fue, y la información que tiene Manzanares es impresionante, entonces creo que lo mejor que puede pasar, pero incluso hasta para la defensa, de cualquier Perdón, lado. Está no muy lo bien. apretaron para que se declare culpable. Eso es un absurdo, porque el que va a proponer de que va a ser imputado colaborador somos nosotros. A mí no me vienen a buscar para que Manzanares Exacto, sea esa es la imputado mecánica colaborador. siempre. De ¿Cómo cualquier lo, cómo lo imputado. conociste a Polo? Eh, Polo le dicen a Manzanares. Polo es Manzanares. Lo último, te voy a cerrar. Lo conocí por otro cliente que yo tenía en ese momento, que estaba en el mismo pabellón, que era Roger Terán, que era el intendente, el narcointendente de Itatí. Entonces él veía cómo yo trabajaba y le pidió mi teléfono, porque lo que pasa es que yo tengo una forma de trabajar muy particular, que como yo a mi cliente no le tengo por qué mentir, le llevo lo mismo que tenés en la causa, porque él está detenido y no lo puede ver, y trabajábamos en conjunto. Entonces él decía, a mí mi abogado no me trae nada. Está muy bien. Doctor, lo último, muy breve. ¿Cuánta plata lavó Manzanares? No tiene un estimativo, él más o menos dio un estimativo de más de 70 millones de dólares solamente para Daniel Muñoz en las empresas, que es la que él, Manzanares, aporta a la justicia, que no estaban en el radar de la justicia.
Enorme placer y gracias. Hasta la próxima. Muy gentil. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades,